Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Médicos de Canción. Ok, vamos a volver a hablar con Ricardo Santos, un gran cardiólogo, y vamos a tocar nuevamente el tema de la miocarditis. Porque nosotros que ya habíamos pensado de que este tema ya pasaría a ser tocado esporádicamente, pero hoy día vuelve. ¿Por qué? Por todas las circunstancias que hoy día están confabulando, todas. ¿Cuáles son esto? Si usted recién ha prendido su radio o su televisor o su cable, las condiciones nuevas son, a ver, empieza la segunda ola porque cada día hay más pacientes. Eso, digan lo que diga estadística, lo que diga la ministra, ¿no? El mejor indicador que tengo yo es mi consultorio y mi teléfono. Y ya comenzaron a caer pacientes en mi consultorio con COVID. Y lo otro, los teléfonos comenzaron a llamar. Eso no pasaba hace 2 meses. Punto 1. O sea, comienza a subir la segunda ola lenta, pero ahí va. Lo otro, hay casos de reinfección. Escasos, pero ya hay. Hace un mes atrás no había ninguna posibilidad. Hoy día ya tenemos. Escasísimos, pero ya hay. Lo otro, no hay vacuna. Que eso es una cosa que sí agrava los hechos tremendamente. ¿Cuál es lo otro? Lo otro es que viene Navidad, viene Año Nuevo, y han venido todos estos paros de aglomeración de gente que van a contar, ¿no? Ese es otro punto. Sin contar que viene Año Nuevo y todo el mundo se va a la playa, ¿ok? Todas esas cosas. Y finalmente, la noticia que viene de Inglaterra, que salió otro bicho mutante y que ese bicho va a llegar acá de todas maneras. No hay forma, ni cerrando las fronteras, ni vacunando, ni nada. Ese va a llegar, ¿no? Y entonces, ¿qué va a volver a pasar? Nuevamente los síntomas. Y muchos pacientes han muerto por miocarditis. Entonces, el tema vuelve a la palestra. Y para eso está el doctor Ricardo Santos. Mi querido Ricardo, un gran abrazo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Armando? Un gran abrazo para ti también. Ricardo, antes de entrar en el tema de tu especialidad, la miocarditis, ¿qué lectura tienes tú? Porque tú también eres un médico como yo, que estás siempre al frente del cañón atendiendo a muchos pacientes presencialmente. Y por lo tanto, los médicos que tenemos esa posición tenemos una lectura especial con respecto a todos nuestros colegas porque estamos en la primera línea de fuego. ¿Cuál es tu lectura de la agitación que nos está pasando? Bueno, en el momento actual no solamente tenemos que enfrentar la enfermedad por un tiempo indeterminado sin vacuna, lo cual de por sí es lamentable cuando la enfermedad oficialmente es inmunoprevenible, ¿no? Y bueno, yo quisiera, créeme que tengo todas las ganas de hacer la crítica respecto a la forma en cómo se ha desenvuelto las autoridades de salud, las autoridades de gobierno, y nos han puesto en este predicamento. Pero creo que no es el momento, no es el espacio, y me voy a tener que quedar con esas ganas, igual que tú, creo. Vamos a enfocarnos en la naturaleza del problema. Efectivamente, tenemos las camas UCI completamente saturadas. Se nos viene las reuniones de fin de año, Navidad, Año Nuevo. Estamos traccionando pacientes que vienen de las marchas, lo que habíamos conversado en un programa anterior, sí, ¿no? Que son esos justamente los que ahora van a comenzar a hacer cuadros aparatosos y van a quedar sin atención porque estamos completamente desprovistos de los medios para poder atender una masa que se va a incrementar de manera acelerada con estas fiestas si es que la gente no guarda los debidos cuidados del caso. Entonces, aquí hay que reforzar la propagación de los conceptos que vienes tú virtiendo y yo a través de mis videos en Facebook, tratando de que la gente alcance convencimiento de que tiene que limitar lo más posible las visitas, lo más posible reunirse. Yo entiendo lo difícil que debe ser
no poder hacerlo en estas fechas tan especiales, pero hay que medir las consecuencias, que son gravísimas, y como tú lo has señalado, estamos bastante preocupados con esta nueva cepa, que no es que sea más virulenta, Armando, no es que sea más agresiva, lo que pasa es que es mucho más contagiosa, o sea, es mucho más infecciosa, tiene más capacidad de atacar a las personas, y obviamente, por más que el porcentaje de letalidad, la virulencia del germen sea el mismo, tú sabes que eso representa mayor número de pacientes, que es lo peor que nos puede ocurrir en estas circunstancias. Eso es lo que me preocupa terriblemente. Así es, coincido contigo plenamente. Y ahora vamos, la miocarditis. ¿Qué cosa es la miocarditis? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué hacer? Ese tema es totalmente tuyo. Te escuchamos. Bueno, la miocarditis es una inflamación, como su nombre lo indica. Itis quiere decir inflamación, y miocarditis es inflamación del miocardio, es la capa muscular del corazón. Tiene dos funciones que son básicas. Una es bombear sangre y la otra es hacerlo ordenadamente, a través de un sistema eléctrico que permite generar latido cardíaco y transmitirlo a todas las partes del corazón para que se produzca una contracción, una relajación sincrónica, adecuada, que permita bombear correctamente la sangre. Entonces, cuando se afecta el tejido eléctrico, lo que se van a generar son arritmias y bloqueos. Eso se va a expresar en el paciente a través de taquicardias, palpitaciones, aceleración del pulso, como se suele llamar. Pero por otro lado también, aparte de estas taquicardias, si se complica más, pueden aparecer arritmias. Arritmia quiere decir latido desordenado. Latido desordenado que, lamentablemente, en el caso de la miocarditis COVID, ataca fundamentalmente al ventrículo, que es la parte más riesgosa. Las arritmias ventriculares son potencialmente malignas porque pueden conducir a un paro cardíaco. Luego puede atacar también, y de hecho ataca, lo que se llama el miocardio ordinario, contráctil, aquel que se encarga de bombear, y va a dañarlo de manera directa por el propio bicho, pero también de manera indirecta y más tardíamente a través de las sustancias inflamatorias, esto de la tormenta de citoquinas, que son sustancias que en su intento por tratar de generar una defensa, terminan atacando al propio músculo del corazón, con lo cual pierde su potencia de contracción y la persona comienza a sentir falta de aire, agotamiento, fatiga fácil, ¿no? Otras complicaciones, como ya sabes, son las que devienen del compromiso de las coronarias, porque el propio virus ataca el endotelio y eso inestabiliza las placas arterioscleróticas de los pacientes y genera riesgo de infartos. Y finalmente la complicación más crónica, la más vista, que es la inflamación de la capa serosa que envuelve al corazón, que es el pericardio, y produce pericarditis. Pero en el caso específico de la miocarditis, el problema es la aparición de arritmias y la aparición de insuficiencia cardíaca, incapacidad de bombeo. Ambas son peligrosas, obviamente, una de manera más aguda, como es el caso de las arritmias, y otra, digamos, subagudamente, porque puede producir consecuencias a posteriori, ¿no? Cuál es que el corazón quede pues con cierto grado de deterioro y pérdida de la potencia de contracción del corazón. Lo que podemos hacer en estos casos obviamente va a depender de lo que encontremos. Los cardiólogos vamos a hacer el diagnóstico, indudablemente en el marco del COVID, y dentro del manejo del COVID habremos de establecer el tratamiento que consideremos pertinente para neutralizar los efectos de esta enfermedad. Y eso va a depender obviamente de cada caso individual. Pero las complicaciones más temidas, obviamente, Armando. Ok, bien. Muchos pacientes van a sufrir estos síntomas. Uno de los cuadros más incómodos, más preocupantes para los pacientes, incluso que están saliendo de la enfermedad del COVID, es estas arritmias que se sienten. El paciente siente que
por ratos el corazón se acelera tanto, a tal punto que a veces no puede respirar, porque el corazón prácticamente llega a bombear aire ¿no? Por la gran cantidad de contracciones que tiene y no le da tiempo a que el corazón se llene ni siquiera un poquito, entonces termina bombeando aire y con aire tú no vas a vivir, tú necesitas sangre y en buena cantidad. Claro. Y de otro lado, sí. Sí, en la medida que el corazón se acelera, lo que más se acorta es la diástole. O sea, el periodo que más se acorta es la diástole, que es el periodo en el cual el corazón se llena de sangre. Entonces, al acortarse la diástole, ¿no? Cuando llega a la sístole, no tiene mucha sangre que bombear. Entonces, ocurren dos fenómenos. Uno, bombea poco, con lo cual, obviamente, los órganos no se abastecen de sangre oxigenada, pero por otro lado, al no poderse llenar debidamente, la sangre se encharca, como que se atora, y se atora en el pulmón. Entonces la persona siente asfixia, ¿correcto? Es un mecanismo perverso en el cual el corazón tiene una doble falla. Por un lado, bombea poco, y por otro lado, se le atasca mucho. Entonces se encharca completamente. Ese es el gran problema que genera la asfixia y el ahogo de los pacientes cuando tienen taquicardia. Así es, y muchas veces estos pacientes que tienen esta sintomatología van y se dicen que me haga una tomografía. Y la tomografía no va a salir mucho, porque ahí lo que hay es un encharcamiento, y entonces el paciente dice, uy, ¿qué cosa tendré? ¿Qué tendré? Lo que tiene es eso que le está diciendo el doctor Santos, te estás encharcado y por más que te saques tomografía no va a salir nada. Tienes una miocarditis. Y el asunto... Sí, te escuchamos, Ricardo. Sí, parece mentira, la tomografía en ese caso no va a ayudar mucho, ¿no? Paradójicamente, tomar una placa de pulmones que es mucho más barata sería en ese caso más práctico, porque podrías ver signos que todos conocemos en una simple placa de tórax. Y así puedes acceder a una ecocardiografía, sería lo ideal, ¿no? Porque te permite ver específicamente la relajación, la contracción, saber qué tanto se contrae, qué tanto bombea, y sería lo ideal, pero tampoco es que estemos recontraprovistos de ecocardiógrafos, ¿no? Y imagínate, tenemos pocos intensivistas, menos cardiólogos sabemos todavía, Armando. Así es, pero como los médicos peruanos somos bastante ingeniosos, lo que sí recomendamos a muchos médicos que están lidiando en el Perú profundo con muy pocas armas, herramientas, lo que les sugerimos es que siempre hay que pensar en miocarditis, porque si obviamente no postulas que eso esté ocurriendo en tu paciente, obviamente se te va a pasar el diagnóstico y el paciente no va a mejorar. Pero cualquier médico tiene un tensiómetro y tiene un estetoscopio. Por lo tanto, una medición correcta de la presión arterial y del pulso ayuda mucho, pero aquí el experto en cardiología es Ricardo. Así que, Ricardo, ¿cómo le sacamos el jugo para pensar en una miocarditis en un paciente que viene con debilidad, con mareos, que se cansa, que se asfixia, ¿no? Y es un paciente que sabemos que ha tenido COVID o alta sospecha de COVID, saliendo del COVID, de qué manera la presión arterial y el pulso nos puede sugerir este cuadro? Hay una forma práctica. Normalmente, vamos a explicarlo así. La presión máxima, lo que se llama la sistólica, ¿no? Tiene un valor normal que va de 90 a 140. Y la pulsación normal de una persona se dice que va de 60 a 100, pero bajo condiciones de reposo es 180, promedio 70. En otras palabras, la presión máxima es más o menos el doble que el latido cardíaco. ¡Exitosa! Cuando el corazón, por efecto de una taquicardia, pierde, obviamente, dentro del marco de una miocarditis, obviamente, pierde potencia contráctil y compensa con taquicardia o por la propia inflamación que genera la presencia del bicho o las citocinas, se va a producir una taquicardia. Es decir, el pulso va a subir y en cambio la presión máxima va a bajar,
¿Ok? Quiere decir que se va a reducir esta relación entre presión y pulso. ¿Ok? Van a ver que la presión se reduce y el pulso se eleva. De tal manera que esa relación, en vez de ser 2-1, que es lo normal, se va convirtiendo en casi 1-1. Y eventualmente, cuando ya se trata de una situación de choque circulatorio, se puede hasta invertir. O sea, el pulso obviamente es más rápido y alcanza valores más altos, más de 100, y la presión puede caer a menos todavía de 100, ¿no? Entonces, si vemos un paciente, en otras palabras, que nos refiere, doctor, me falta el aire, hay que preguntarle varias cosas. A ver, ¿con cuántas almohadas duermes? Si te dice, doctor, no puedo estar echado, tengo que ponerme varias almohadas, te preguntas, ¿y te viene ahogo por la noche y tienes que buscar una ventana para respirar? Sí, doctor, ok. Entonces ya te está indicando que tiene una disnea que le imposibilita estar echado, ¿no es cierto? Es una disnea de decúbito. Entonces ya sabes que tiene lo que se llama ortopnea. Ortopnea quiere decir la necesidad de estar semisentado para poder respirar. Lo ves jadeante, lo ves que respira rápido. La respiración en estos casos no es profunda, por si acaso, no vayan a pensar que es una respiración suspirosa, no. Es una respiración bien superficial, rápida y superficial. Con un paciente que siente que le falta el aire, que se confirma con la hipoxemia y la taquicardia que sale en el pulsoxímetro. Y aparte, le tomas la presión y la presión máxima cae, los latidos suben y esa relación de 2-1 se pierde, se vuelve casi 1-1. Entonces, eso te va indicando de que probablemente es una miocarditis. Ya si tú haces una toma de una tira electrocardiográfica, bueno, vas a ver ahí que si se pudiese tener, van a haber taquicardia, o sea, pulsaciones que por lo que hemos visto en los casos de COVID, Armando, generalmente están por encima de 90, ¿ok? O sea, digamos que no pongamos como límite el 100, ya de 90 y tantos para arriba ya hay que ir pensando en eso, ¿ok? Y el paciente se pone un poco hipotenso. Ya con eso yo creo que, y el electro obviamente, ver la taquicardia, ¿no? Y de repente algunos cambios ya más específicos que quizás sería difícil de distinguir, pero que podríamos los especialistas determinar al momento de evaluar, ¿no? Pero de manera general yo te diría que eso es lo que hay que pensar. Ok, entonces en el Perú hay muchos médicos generales, hay muchos serumistas, hay muchos internos de medicina, hay muchísimas enfermeras y hay muchísimos tecnólogos médicos y de técnica de enfermería. Todos ellos han estudiado cómo tomar la presión, ¿ok? Y entonces, aquí anoten, esta es una recomendación del doctor Ricardo Santos, gran cardiólogo con gran experiencia, que le puede servir a todos los médicos y paramédicos dentro del país. Y sobre todo aquellos médicos que no tienen pues a la mano un ecocardiógrafo, que no tienen un electrocardiógrafo tampoco, y tienen solamente su estetoscopio y su tensiómetro, ¿no? Y por ahí de repente su oxímetro. Entonces, recuerden este consejo muy práctico. Cuando la frecuencia cardíaca se eleva, y la presión arterial, la sistólica, baja, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú le tomas la presión a una persona y tienes 10,5. Ya tú sabes que esa presión no está bien, ¿no es cierto? Por más que hay algunas personas, las mujeres sobre todo, que tienen presión baja, pero tú sabes que 10,5 no es una presión normal. Y dices, bueno, y esta paciente tiene 110 120 de pulso. Tú también sabes que eso no es normal. Y si la paciente te dice, doctor, o señorita enfermera, o técnico, te dice, ¿qué pasa? No puedo respirar, me ahogo. ¿Ok? Entonces, tú con eso debes tener en tu cabeza la posibilidad de una miocarditis. Corazón inflamado, y el pobre, como está inflamado, trata de defenderse como puede, entonces bombea muy poco, no hay sangre, y se atraca todo para atrás, el paciente no respira porque obviamente se llena de agua el pulmón, y el pulmón debe estar sequito para que entre el oxígeno. Pero si está lleno de sangre y lleno de plasma, ¿por dónde entra el oxígeno?
Así de fácil. Este es un gran consejo que le puede servir a muchísima gente. Te lo dice el doctor Ricardo Santos, ¿no? Que viene a hacer algo... Ricardo, ¿estás conmigo todavía? Sí, claro que sí. Quería decir un par de cositas más que son unos consejos que le quiero dar a la población y también para los médicos, porque también, como bien has mencionado, están distribuidos en todo el país y a veces no hay con qué, satisfacer la... Dale, por favor, adelante. ¿No? Uno, por ejemplo, otro síntoma importante de miocarditis que lo pueden detectar, es un signo que lo pueden detectar los médicos fácilmente, es que al momento de colocar este aparatito que le decimos estetoscopio, ¿no? Tú sabes que los sonidos cardíacos para los médicos son dos, ¿no es cierto? Tum-ta, 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 primer y segundo ruido cardíaco. Cuando escuchen que cualquiera de ellos está desdoblado, plantéense la posibilidad de que sea un galope, ¿ok? Trum-ta, como si hubieran dos, el primer ruido partido en dos, entonces en vez de decir tum-ta, la onomatopeya, trum-ta, como si hubieran turum, 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 esos dos golpes, ¿correcto? Eso es un galope auricular, ¿ok? Y la otra, el galope ventricular, que en vez de escuchar un tum-ta, 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 escuchan tum-tra, tum-tra, tum-tra. Ese es un galope ventricular, de tercer ruido cardíaco. Eso para los médicos. Para los pacientes, para los potenciales pacientes que pueden tener este problema, recordarles algo. El latido normal del corazón, en condición de reposo, 60-80. Normocardia baja. Normocardia, normo es normal, 60-80. Cuando hace un esfuerzo cualquiera, normocardia alta, 80-100. 80-100. Si ya pasa de 100, eso es taquicardia, ¿ok? Eso es taquicardia. Se considera leve hasta 120, moderada hasta 150 y severa más de 150. Pero hay que tomar en cuenta esos valores para que se vayan guiando. Si la pulsación está entre 60 y 80, vamos bien, es una normocardia baja. Pero sin hacer nada, estás en tu cama y estás con una frecuencia de 80-100, ya no, pues. Ya eso se está elevando, y más aún si pasa de 100. Esas dos cositas quería yo recordar, porque son cosas que los médicos conocen, y a la población también comunicársela, porque son cosas que hay que tomar presente. Síntomas, signos, y de inmediato buscar la asistencia adecuada para tratar de evitar que esto genere más daño, Armando. Una de las cosas que es lamentable que la totalidad de médicos, no solo del Perú, sino del mundo, carecen, es la paciencia y la docencia, ¿no? Que el médico le explica al paciente. Lamentablemente, por diferentes razones, muchos médicos agarran, bajan la cabeza, escriben el recetario y se lo dan al paciente. Ya, tome esto. Siguiente. Y no le explica. El doctor Ricardo Santos, además de ser un cardiólogo siempre muy versado, con mucha experiencia, la experiencia es una de las cosas que más alimentan el conocimiento de un médico. Así como el doctor Ricardo Santos te explica y cualquiera entiende, ¿no? En su consultorio él te va a explicar y te va a decir, esto es lo que tú tienes. Porque si el paciente no entiende la gravedad de lo que le está pasando, muchas veces incumple el tratamiento. Pero si tú lo involucras, el éxito de ese paciente es espectacular. Así que ahí lo tienen a Ricardo Santos, un cardiólogo amigo de confianza, ¿no? Para mí es una satisfacción contar con su amistad, y también cuando hay algo que yo tengo dudas, lo mismo, hermano. No dudo, llamo a Ricardo. Ricardo, ¿cómo es esta vaina? ¿No? Porque nadie puede ser un todista, ¿no? Entonces, ahí lo tienes a Ricardo. Ricardo, ¿dónde te puede encontrar todos mis oyentes? ¿Dónde te encuentran? Bueno, ya saben, la página de Facebook, Ricardo Santos Cardiología, y si no, el teléfono, pues, que es el 929292-899 a través del WhatsApp. Repite. 929292, 3 veces 929292 y luego un 899. Ese es mi WhatsApp. Ahí yo suelo dar consejería a través del WhatsApp, y luego los casos, pues, que ameritan pueden pasar su consulta, ¿no? Y siempre en Facebook, como te dije.
Ok, Te Ricardo. agradezco, Armando, esas palabras son, yo pienso lo mismo, yo creo que tú también, hermano, a través de esta actividad que realizas en Radio Televisión, llegas a muchísima gente, Armando, y creo que haces un gran bien por la población de nuestro país, y estás siempre a la altura de las circunstancias, poniéndote al frente, y qué mejor ahora que estás tratando de prevenir que esto empeore. No se viene nada bueno, pero ahí estás, y creo que debemos estar todos luchando para que lo que venga, bueno, sea lo que sea, podamos resistirlo y podamos ayudar a la gente a resistirlo. Correcto. Gracias, Armando. Ricardo, un fuerte abrazo. Si no te veo. Igual para ti. Chao, Ricky. Igual para ti. Gracias a ti. Chao, hermano. Chao, hermanito. Vamos a un corte y volvemos.